adoramos a Dios a través de los cánticos, a través de la alabanza, y ahora ha llegado el momento de poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Así que tenemos a nuestro hermano Miguel Ángel, que en esta tarde nos va a estar predicando la palabra de Dios, el hermano misionero. Dejamos a nuestro hermano, el esposo también. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Estamos listos para oír la palabra de Dios? ¿Seguro? Yo no sé, pero yo creo que Dios hoy quiere hablar. Y qué bueno saber que el mensaje más seguro para confirmar que Dios nos habla es a través de su palabra, la Biblia. Aleluya. Y qué bueno saber que esta iglesia honra la palabra de Dios. Acepta lo que está escrito en la Biblia como palabra de Dios. Eso es importante porque la palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Amén. Yo no sé, pero si usted no lee la Biblia, la fe de usted va a quedar chiquita. Pero si usted la lee, pero la aplica, alaba a Dios, su fe crecerá. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, ahora quite su carita de limón arrugado, dé una sonrisa a la persona que está a su lado, dígale qué bueno verte hoy, gloria a Dios. Amén, amén. Pero hágalo. Yo sé que esta es la hora del burro, ¿no? Pero no se preocupe, gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. No comí un sancocho como yo comí. Yo no sé, pero alguien dijo que era un levantamuertos, pero yo creo que no, porque me dio mucho sueño. Eso significa que estaba bien nutritivo el sancocho. Sí, los triglicéridos, sí, gloria a Dios. Entonces necesito hacer unos chequeos. ¿Cuánto me cobra, hermano? Está promocionando su nursery. Gloria a Dios. Agradezco a Dios por esta oportunidad, gloria a Dios, por el pastor que me invita, se acuerda de mí, gloria a Dios. Y yo me acuerdo de él también. Vamos al libro, por favor, de los Efesios. Vamos a ver si lo tiene su Biblia. Libro de Efesios. Epístola del apóstol San Pablo a los hermanos de Efesios. Y vamos a ubicarnos en el capítulo número 6. Capítulo número 6. Versículo 10 en adelante. Gloria sea a Dios. Bueno, sonría porque creo que estamos saliendo por enlace. Amén. Alaba a Dios, gloria a Dios. Oye, pero nadie dice amén, si queremos, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Oh, gloria a Dios. Le voy a pegar 3 gritos pentecostales entonces para que se despierte. Libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 en adelante, y leemos por la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en dónde? En el Señor y en el poder de su. Verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra quiénes. Contra las acechanzas de quiénes. No de los hermanos, cuidado. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que el pueblo de Dios es un pueblo con propósito. Aleluya. Pero una de las responsabilidades que usted y yo debemos de tener cuando estamos caminando con Jesucristo es buscar el propósito de Dios y no el nuestro. Ya que el propósito de Dios te va a llevar a la plenitud de la bendición y de las promesas que Dios te ha hecho en su palabra, la Biblia. Es por ello que es importante que cuando usted ore, ¿cuántos oran aquí? ¿Cuántos oran aquí?
No estoy diciendo los que dicen órale, no. ¿Cuántos oran aquí? En la oración usted tiene que incluir, Señor, que tu propósito sea cumplido en mí. Una de las cosas que Jesucristo hizo caminando sobre esta tierra era siempre que Dios fuera glorificado, su Padre, a través del propósito de Dios en la vida de Cristo. O sea, Cristo siempre quiso agradar a Dios, quiso siempre agradar al Padre. Y es por ello que nosotros, como dijo el apóstol Pablo, debemos de ser imitadores de Cristo, como Pablo, escuche bien, era de Él. Pero parece ser que, aunque estemos conscientes que nuestro ejemplo a imitar es Cristo, en muchas ocasiones lamentablemente no lo vemos como Dios quiere que lo veamos. ¿Y sabe por qué? Porque el cristiano lamentablemente no se ha disciplinado, diga disciplinado, en las disciplinas del cristianismo. Recuerde bien, seguir a Cristo no es fácil cuando usted lo hace en el poder de su fuerza. Pero cuando usted, escuche bien, está fortalecida en el poder de Jesucristo, sí es fácil caminar la vida cristiana con Jesús. Es por ello que estamos creyendo con toda convicción que la palabra de Dios, diga palabra de Dios, es el manual de instrucciones de Dios para mi vida. Es el manual de instrucciones de Dios para mi vida. Yo no sé, pero nosotros tenemos la costumbre como hispanos que cuando compramos un aparato eléctrico, lo primero que hacemos, escuche bien, en vez de leer las instrucciones, es sacar el aparato eléctrico. Y vamos a ver, yo creo que sé. Y resulta ser que en muchas ocasiones hemos dañado aparatos. Y en especial aquellos que no saben, por ejemplo, si compran un computador, una laptop, no saben ni cómo prenderla. Y ay. Y tienen que ir nuevamente a devolverla. Gloria a Dios, porque en este país usted puede devolver las cosas. Lo que no puede devolver es a su esposa o a su esposo. Alaba a Dios. ¿Ah? Escuche, porque si estuviéramos en Centroamérica, yo te voy a decir algo. Aquel que compró un electrónico tiene que calarse el electrónico, porque no hay devoluciones, dígame. ¿Sabe lo que hacen nuestros países? Bueno, te aceptamos el aparato y te damos un crédito, pero el dinero no te lo devolvemos. Gloria a Dios que estamos en Estados Unidos, aunque algunos abusan. A veces compran hasta cámaras, escuche bien, las usan por 15 días de las vacaciones allá en Miami y los regresan cuando vienen. Qué cristianitos somos, oh, alaba. Ay. Y decimos que vivimos en santidad. Lo que pasa es que no hemos entendido lo que significa la palabra santidad. Y santidad involucra, escuche bien, integridad y honestidad. Es por eso que a Dios le agrada a los cristianos, las cristianas que viven en santidad, que viven en integridad. Cuando dicen amén. Oye, por favor, no vaya a ser como una hermana en cierta ocasión llamó al pastor y le dijo: ay pastor, ¿sabe algo? Hoy, día domingo, no voy a poder ir al culto. Y el pastor le pregunta: ¿y por qué no va al culto? ¿Qué le pasa, hermana? Ay, es que me siento mal. Oye, hermana, no se preocupe, vamos a creerle a Dios que Dios va a oír nuestra oración y Dios la va a sanar, la vamos a tener en el culto. Bueno, el pastor se quedó esperando a la hermana. ¿Sabe lo que pasó? Cuando terminó el culto, yo no sé, pero también los pastores tenemos esa costumbre de ir a Walmart. Ah, gloria a Dios. Algunos al chino y no invitan al pastor. Y les voy a decir algo: el pastor de ustedes no come mucho. Yo le he invitado a comer en casa y no come mucho, solo 3 platos. Y resulta ser que el pastor va a Walmart y mientras va en el pasillo, ¿sabe a quién se encuentra? A la hermana que le dijo: ay pastor, no voy a poder ir a la iglesia. Hermanos, escuche bien, a Dios le encanta la integridad de su pueblo. Es mejor que si usted no va al culto, dígale al pastor: no voy, o no me siento con ganas de ir, o no voy porque tengo que hacer esto, pero no le mienta. Hay cristianos que han mentido aquí al pastor, déjenme ver la cara. Porque te digo algo, el inventar también excusas para no hacer algo que tenemos que hacer como hijos de Dios, también es una mentira piadosa. Aleluya. ¿Nadie quiere aplaudir a Cristo?
instrucciones, las cuales, escuche bien, si usted sigue las instrucciones que Dios le ha dado, ¿sabe lo que va a suceder en su vida? Usted va a alcanzar victorias tremendas para la gloria y honra. Pero lamentablemente a este libro no le damos el valor que Dios requiere que usted y yo le demos, ese reconocimiento que Dios quiere que le demos. Porque muchos de nosotros en las oraciones hemos orado: Dios, háblame, ¿sí o no? Quiero oír tu voz. Yo te voy a decir algo: es mejor que aquellos que han pedido oír la voz de Dios, es mejor que no la escuche, hermano. Porque si usted escucha la voz de Dios y sigue viviendo como está viviendo, usted se va a meter en problemas con Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no, hermano? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Quién iba a hablar con Dios? ¿Quién? Y cuando Moisés, escuche bien, dijo: bueno, ustedes quieren hablar con Dios porque veo que ya yo no les caigo bien, yo no tengo problema. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Comenzó a rechazar la propuesta de Moisés. ¿Y sabe por qué? Porque el escuchar a Dios, literalmente hablando, así como usted me está escuchando, es un compromiso serio, hermano. Aleluya. Escuche bien, creo que el pastor ha conocido ministros de Dios que han oído la voz de Dios literalmente. Y no en una ocasión, sino en varias ocasiones. Y sabe algo, se han apartado del sendero de Dios y han terminado mal. Por eso yo creo que Dios nos ha dejado su palabra. Porque a veces si Dios se muestra en su total gloria, ay papá, nos morimos. Dele gracias a Dios por la Biblia. Aleluya, gloria a Dios. Dele gracias a Dios, porque al menos tiene libre albedrío. Si decide o no obedecer a Dios, al menos no hay juicio. ¿Y sabe por qué no hay juicio? Por la misericordia de la intercesión de Jesucristo como sacerdote y abogado delante de la diestra de Dios Padre. Porque escuche bien, nadie puede decir aquí que no ha desobedecido a Dios si lo hemos hecho, ¿sí o no? Entonces, si lo hemos hecho, ¿cuántos lo han hecho? Levanten la mano. Ah, pero levanten la mano. Si no la levanten, que no se echó de desodorante. A ver, gloria a Dios, eso. Yo me vine, pastor, yo me bañé antes de venirme, gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Ay, alaba a Dios. Hermano. Entonces, ¿verdad que a veces nosotros, usted y yo, nos quejamos a veces cuando no vemos a Dios trabajar a favor nuestro, ¿sí o no? Y vemos que la respuesta a nuestras oraciones se tarda y las cosas no salen a nuestra manera. A ver, ¿sí o no? Mire, no hay ninguno aquí que no haya peleado con Dios. Puede ser que no lo hayas expresado verbalmente, pero en la mente estás bravito o bravita con Dios. Enojadito, enojadita. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? ¿Sabe algo? A veces yo creo que también Dios está enojadito con nosotros. Porque a veces no obedecemos como Dios quiere que obedezcamos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para pelear con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? Cuando nosotros verdaderamente no le cumplimos a Dios cuando Dios nos exige. Hermano, por favor, vamos a estar conscientes. Dígame. Es por ello que es importante que usted y yo leamos el manual de instrucciones de Dios. Dígame. Y el manual de instrucciones de Dios nos dice que uno de los propósitos de que usted siga a Jesús, escuche bien, para que usted pueda seguirlo a la manera de Dios, usted tiene que venir delante de su presencia y fortalecerse en Él y en el poder de su fuerza. No me escucharon, ¿verdad que no? Sí. Gloria a Dios por el nuevo templo que Dios va a dar a ustedes. Alaba, gloria a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El manual de instrucciones, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escuche bien, está concluyendo esta epístola de Efesios. Le está diciendo a los Efesios: bueno, ya para concluir, yo les voy a decir que es importante, porque yo sé que lo que escribí a ustedes es importante, pero esta conclusión es la añadidura para que lo que yo les he enseñado se cumpla en ustedes. Y lo primero que van a hacer ustedes es, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Porque el caminar diario con Jesucristo, hermano, hermana, no es fácil. Es fácil caminar, escuche bien, religiosamente con Cristo, ¿sí o no? Pero como Dios demanda, no es fácil. Ay, no es fácil.
Es más, hermano, muchos de nosotros estamos en el culto hoy por cumplir un culto, por cumplir con la iglesia, porque soy miembro de la iglesia. Pero a veces venimos a la iglesia sin el propósito que Dios quiere que nosotros, escuche bien, le demos a Dios. Así de sencillo, hermano. Oramos y en muchas ocasiones no oramos para ser fortalecidos por el Señor. Alabamos por alabar y cantar, pero no lo hacemos con el propósito que la alabanza nos pueda ayudar a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no sé, pero cuando yo voy a un restaurante, yo voy con un propósito, dígame, y es comer y llenar. ¿Sí o no? Cuando usted va, escuche bien, a comprar ropa, usted entra a una tienda con un propósito, ¿sí o no? Pero a veces nosotros venimos a la iglesia así como, a ver, ¿qué pasa? No, hermano, no, hermana, tenemos que venir con el propósito de venir a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. En pocas palabras, si yo voy a alabar a Dios, si yo lo voy a adorar, el Señor requiere de mí que lo haga en el Espíritu, para que yo pueda recibir la fortaleza del Señor, la fuerza necesaria para seguir siendo, escuche bien, identificado como un discípulo del Señor. Amén. Así de sencillo, hermano. Es por eso que hoy en día hay muchos malos testimonios, hermanos. Ya la gente cuando uno la invita a los mundanos, no, para ser como fulanito de tal, fulanita de tal, es mejor que me quede así como estoy, chupando. ¿Por qué, hermano? Porque hay hermanos y hermanas que no vienen con propósito a la iglesia. Si no sienten el escalofrío, si no sienten el hablar en lengua, si no sienten una emoción, hasta piensan que el culto estuvo malo. Mira cómo son las cosas, son exigentes. Pero escuche bien, hermano, la palabra de Dios. Cuando Dios le pedía a Moisés que su pueblo se presentara delante de su presencia, había un proceso de santificación para que el pueblo de Israel pudiese recibir la bendición de Dios. Aleluya. Pero nosotros a veces venimos a la iglesia hasta bravos con la esposa o con el esposo. Ay, venimos como sin ganas y vinimos con malas actitudes y queremos que la alabanza, el director, haga milagros para que Dios baje sobre mí. Olvídate de eso. Aleluya. Tú tienes que venir preparado a la iglesia. Venir de tu casa ya preparado, lleno de Dios, para que tú puedas contagiar al que está desanimado a tu lado. Porque a veces, escuche bien, hermano, usted se sienta al lado de un hermano y está más desanimado que el diablo. ¡Ay! Sí, hermano, es la verdad. Por eso, hermano, hay que juntarse con los que ya están con fuego. Alaba, dale un aplauso al Señor. Hay que juntarse con los que están con fuego. Mira, yo te voy a decir algo. Yo sé cuando un hermano está fortalecido en el Señor y en el poder de las fuerzas de Cristo. Cuando yo tengo un hermano o una hermana y comienza a hablarme mal del pastor, mal de la iglesia, critica todo, yo digo, este está fortalecido pero por el diablo. Porque el que está fortalecido por el Señor y lleno del poder de Cristo, escuche bien, lo que hace y cuando habla, bendice. Transmite avivamiento. Pero el que no está, hermano, y dígame cuando se piden los diezmos y la ofrenda, ay papá, hasta algunos le da la chiripiorca. Hermano, no. Usted tiene que venir ya preparado de su casa, listo para recibir la bendición de Dios, porque la semana no es fácil. Vivimos tiempos peligrosos. Cada día el cristianismo está siendo perseguido. Usted no se está dando cuenta, pero hay leyes que están ahorita, escuche bien, así metiditas, solapadamente, en el Congreso de este país, para seguir, escuche bien, limitando la libertad de culto que tenemos para darle a Dios. Y eso es un problema, hermano. En Miami había una pastora
que le dieron el dato que querían pasar en el Congreso una ley que iba a limitar a la iglesia, escuche bien, de que el nivel de volumen tenía que ser como ellos querían. Imagínense con los pentecostales. Tenían que hacer culto a la hora que ellos dicen. Y había una ley que decía que usted ya no podía ni repartir tratados en la calle para no molestar a la gente. Hermano, ¿qué va a pasar si eso sucede? ¿Qué va a hacer usted? Si ya se quiere descarriar, imagínate con esa ley, de ahí se agarra usted. No, hermano, no. Vivimos tiempos difíciles, hermano. La cosa no está buena, y menos si gana Trump. Ay, papá, no me quiero meter en política, pero es la realidad, hermano. El diablo quiere destruir la iglesia. Y es por eso que el apóstol Pablo está diciendo a los Efesios, por favor, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque esto no es fácil. O sea, y yo veo que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en un tiempo difícil para él, pastor. Estaba en la cárcel, hermano. ¿Y cómo alguien en la cárcel puede tener tanta motivación? ¿Sabe por qué? Porque estaba fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Es por eso que el pueblo de Dios tiene que venir con propósito a la iglesia. Que todo lo que haga es para que el propósito de Dios se cumpla en él y Dios sea glorificado y Dios pueda glorificarse en tu vida. Y de la única manera, hermano, hermana, ¿sabe algo? Es que cuando usted adora a Dios y alaba a Dios, usted entienda que lo está haciendo para recibir fortaleza y fuerza del Señor. Que cuando usted ora, lo está haciendo para recibir fuerza del Señor. Cuando usted ayuna, vigila. Cuando usted sirve en la iglesia, ese es el propósito, hermano. Es por eso que es bueno servir a Dios en la iglesia. Y fuera de la iglesia es aún mucho mejor. Darle un aplauso al Señor Jesucristo. Yo no sé, pero en cierta ocasión, un evangelista dijo que los cristianos vivían desanimados porque no compartían el evangelio de Jesús. Que la ruina de un cristiano es no evangelizar, es no compartir a Cristo, es no identificarse con Jesús. Hermano, yo lo creo. Yo no sé, pero yo no sé si usted le ha hablado a alguien de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted ha traído a alguien en la iglesia y ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Yo no sé. Pero hermano, mi experiencia, cuando llevo personas a la fe cristiana, cuando los veo recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador personal, y de pronto veo ese cambio transformador del Señor Jesucristo, hermano, hay un avivamiento en mí. Aleluya. Yo puedo orar, yo puedo servir en la iglesia, pero si no, escuche bien, hermano, hermana, no me propongo el propósito de obediencia, de evangelizar, voy a tener problemas. Pero qué ganas voy a tener de evangelizar si no estoy fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo necesito las fuerzas del Señor, hermano. ¿Por qué fueron usados los apóstoles? ¿Por qué fueron usados los hermanos de la primera iglesia primitiva? Hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos sabían que el propósito principal para servirle al Señor, para agradar a Dios, escuche bien, para hacer la voluntad de Dios, era fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. No había otra cosa, hermano. Y hoy en día el enemigo no quiere, escuche bien, que nosotros sigamos esas instrucciones. Y es una instrucción sencilla. ¿Cuántas veces no queremos venir a la iglesia? ¿Cuántas veces no queremos leer la Biblia? ¿Cuántas veces no queremos perdonar a alguien? ¿Cuántas veces, escuche bien, hermano, hermana mía, no queremos hacer nada para Dios? Hasta hemos pensado, ay, me hubiera quedado en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos fortalecidos. El problema de la iglesia es que no se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero Dios quiere que usted entienda que cuando venga otra vez a este culto, venga, escuche bien, a celebrar culto a Dios, usted pueda venir con el propósito de que ese culto me va a ayudar, porque Dios lo va a usar para fortalecer mi vida. Aleluya, gloria a Dios. Dígame, hermano. Algunos están desanimados, otros el fuego ya se les apagó y desean que otros, escuche bien,
los avive. Yo no sé, pastor, pero la salvación es individual o es familiar, ¿cómo es la cosa? Ah, como dicen los curas, ¿no? No, ya mi familia está salva porque yo soy cura. Esa es la ideología, la teología que ellos tienen. Pero bíblicamente sabemos que el que no reciba a Jesucristo como Señor y Salvador personal no será salvo. La salvación es individual. Ok, tú me dirás, pero la palabra de Dios dice, cree tú y tu casa serán salvos. Sí, es correcto, porque ya la salvación entró por ti. Alaba. Y hay una oportunidad para que los tuyos se conviertan por el testimonio tuyo. Pero si tú vienes y no cambias, es que Cristo no entra en tu vida. Si sigues siendo peleón, gritón. ¿Cuántos son gritones aquí? ¿Cuántos son gritones aquí? Ok, I need to talk in English, pastor. They don't understand me. Hermano, hay personas que todavía están gritando, todavía como... Pero hay que reconocer las áreas donde estamos fallando, dígame. La Biblia dice, quítese de vosotros toda gritería. Y no solamente gritería, el enojo también. Y hay hermanos que vienen con cara de enojo. Ay, por eso me gusta aquel que está sonriendo, gloria a Dios. Porque dice que cada vez que Dios le da muchachos se pone más contento. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor para que esté alegre, ¿vale? El Señor dice que hay que evitarse el enojo. Y hay hermanos enojados con el don del enojo, no del espíritu, del enojo. Y eso hay que echarlo fuera, hermano. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que tenemos que estar gozosos todo el tiempo, alegres. Hermano, ¿cómo está, hermana? Y uno lo saluda con tanta emoción y el hermano, la hermana responde, bueno, estoy bien. Muy gozoso en victoria. Hermano, hermana, si usted está en victoria gozoso, usted lo va a reflejar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé, pero cuando yo veo al pastor de ustedes, yo me gozo. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que traen gozo. Yo me preguntaba allá atrás viendo al pastor, ¿cómo sería el pastor Reinaldo cuando estaba chiquito? Gordito, panzoncito, corriendo chiquito, con el cachetoncito. Oye, no, hermano. Alaba, gloria a Dios. Un muchacho cute de San Salvador, gloria a Dios. Es que hay cosas buenas en nosotros, hermanos, que si no nos inspiramos viéndonos los unos a los otros, aleluya, no vamos a ver lo bueno del hermano, de la hermana. Pero no estoy diciendo que se conviertan los hermanos en abanicos o en ventiladores que están mirando a cada rato a las muchachas. Y tienen la esposa al lado. Hasta que la esposa le dice, ya, quieto. Los cristianos primitivos entendían eso. La prioridad es llenarnos de Dios. Aleluya. Diga, llenarnos de Dios. Pero es triste decirlo, pero a veces venimos al culto y nos vamos más vacíos de lo que hemos venido, hermano. Lo siento, hermano, pero la palabra de Dios dice que la fortaleza del Señor es importante. Es la prioridad del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Es salir lleno de Dios. Y por eso yo no sé, como dicen los hermanos pentecostales, cuando somos pentecostales, hay que pelear la bendición, gloria a Dios. Hay que pelearla, en el sentido de que si el cuerpo no quiere alabar a Dios, si no me dan ganas de alabar a Dios, hay que obligarlo. ¿Cuántos dicen amén? No quiero leer la Biblia, porque a veces somos así, medio carnales, chiquititos, ¿no? Dentro de nosotros. No quiero leer la Biblia. El hombre espiritual, la mujer espiritual, la vas a leer sin vergüenza. Está sujeto a mí. Aquí el que manda es el Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas que la carne y el espíritu se pelean, ¿verdad, pastor? Entre ellos mismos se pelean para tomar control. Usted tiene que decidir, amén, gloria a Dios. ¿Quién va a tomar control de tu vida? ¿Quién va a tomar control de tu vida? Y el apóstol Pablo dice, un momentito, hermano, hay que seguir las instrucciones. La salvación es individual.
Y fortalecerse en el Señor también es una decisión personal. Personal, hermano. Y aquí, escuche bien, usted dependiendo del pastor o de los músicos. Aquí no tienes que depender del Espíritu Santo para que estés fortalecido, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si estoy hablando español. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, estoy desanimado, ore por mí, eso es bueno hacerlo. Pero qué rico es que tú vengas y si estás desanimado espiritualmente o religiosamente, que te metas allí, escuche bien, en tu cuarto de oración a clamarle a Dios y decirle a Dios, Dios, ¿qué me pasa? Yo no me siento bien, estoy más apagado que el diablo. Voy a la iglesia obligado. Señor, arréglame. Cuando dicen amén. Eso es una manera de fortalecerse, hermano. Siendo sincero con Dios. Tú no le vas a esconder nada a Dios. Dios sabe cómo estás tú. Si Dios te pregunta en esta hora, del 1 al 10, ¿cómo está tu espiritualidad? Ay, papá, ni me lo diga. Diga, hermano, amén. Si Dios te pregunta del 1 al 10, ¿cómo está tu llenura del Espíritu Santo? Ay, yo no sé, pero la sopa me cayó bien. Los triglicéridos, hermana, gloria a Dios. Pero te digo algo, hermano, uno tiene que evaluarse. David se evaluaba delante de Dios y le decía a Dios, examina mi corazón. Yo no sé, pero yo parece ser que estoy haciendo cosas que a ti no te agradan, ¿vale? Estoy pensando y diciendo cosas que no están de acuerdo a lo que tú quieres que yo piense, hable o haga. Dios, examíname, y si hay camino de perversidad, apártame, sácame, porque yo solo no puedo. Pero no somos así. No somos así. Y Dios quiere que tú abras su corazón, que tú dependas de Él. Ay, no me oyeron. Que tú dependas de Él. Pero no estamos dependiendo del pastor, y eso no es malo, del ministerio de alabanza o de la asociación, de la sociedad, pero aquí no hay sociedad, gloria a Dios. Dígame. Tú tienes que venir a depender de Dios, porque el caminar en la llenura del Espíritu Santo es responsabilidad de cada uno de nosotros, delante de Dios. Más nadie te va a poder fortalecer. Yo puedo orar por ti, pero si tú no quieres dejar tus malos caminos, no te voy a decir algo, ni el Señor mismo te va a fortalecer. Es más, va a decir, no, ni oréis por Él. Cuando dicen amén. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, es que no fortalezcamos, que busquemos fuerza. Que cada vez que vengamos al culto no vengamos a perder tiempo, hermano, porque no estamos para eso. Estamos para llenarnos de Dios. Porque necesitamos reflejarle al mundo que Cristo está en nosotros, que mora en nosotros, que Cristo es real, que transformó nuestras vidas. Pero si no estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, no vamos a impactar al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? ¿Las acechanzas de quién? Hermano, todos los días usted va a ser acechado por el diablo. Y si usted tiene los ojos espirituales y está fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, usted va a reconocer si el diablo lo está acechando. ¿Cuántos dicen amén? Porque la lucha que usted tiene no es contra el pastor, no es contra el hermano, es contra los demonios. Y él te acecha todos los días poniéndote pensamientos, escucha bien, que verdaderamente no son motivadores ni halagadores para acercarse a Dios, sino para alejarte de Dios. Aleluya. Y más aquellos que trabajan en la construcción y en el techo. Si hay calor, ay, sería bueno una frita ahorita. Tengo sed, una cervecita no me cae mal. Ay, hermano, yo te voy a decir algo. Aquellos que han probado, de vez en cuando el enemigo tienta. Ay, qué sabroso refrescarse en este calor con una cervecita así, bien fría, heladita. Ay, alaba a Dios. Hermano, el diablo te está acechando, hermano. Te está acechando. Tú no te das cuenta, a veces piensas que eres tú por ti mismo, pero no, es el enemigo, hermano. En el momento que tú te convertiste al Señor Jesucristo, te ganaste un enemigo y grandote, hermano.
con poder limitado, gloria a Dios. En cambio Cristo tiene poder ilimitado, gloria a Dios. Gloria a Dios. Limitado. El apóstol Pablo dice, el pecado más nunca se va a enseñorear de ustedes. Ya el pecado no va a ser el señor de ustedes. Ya no se van a dejar mandar por ese viejo jefe. Ahora tienen uno nuevo. Y se llama el Espíritu Santo de Dios. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo, el cristiano que quiere vivir en pecado es porque le gusta, porque le entretiene, pero no porque tiene dominio o poder sobre él o sobre ella. Somos nosotros quienes tenemos señorío y poder, escuche bien, hasta con el mismo diablo. ¿O no lo dice la palabra, hermano? Yo le doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo. Pero no estamos conscientes de eso. Vivimos una vida cristiana así a lo que salga. Vivimos sin propósito, no vivimos con la mente de Cristo, hermano. ¿Y cómo vamos a tener la mente de Cristo si no leemos el manual de instrucciones de Dios? Aleluya. Tú dirás, pero yo lo he oído esas predicaciones antes. Ay, ¿por qué no las aplica entonces? ¿Por qué obliga a Dios a repetirle de nuevo la enseñanza? Ay, perdóname, púlpito, te pegué duro. Escuche bien, hermano. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el verso 12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Hermano, esto es serio, hermano. Esto es serio. Esto es serio. El diablo te anda acechando. Tú dirás, ¿pero qué es esa cuestión de acechar? La palabra acechar, y ya con esto voy a terminar, es como acosar. Yo no sé cuántas mujeres están aquí que fueron acosadas sexualmente por hombres. Eso es un ejemplo que se me viene. No levanten la mano. En este país hay leyes en contra del acoso sexual, ¿sí o no, pastor? Del acecho sexual. Y es castigado duramente. Imaginémonos en nuestros países, pobrecita la secretaria cuando cae en manos de un jefe viejo verde. ¿Cuántos dicen amén? Y el viejo verde, el jefe, sabe que depende de ese trabajito para mantener a sus ¿qué? Entonces el jefe la amenaza, la acosa, ¿sí o no? La acecha, ¿sí o no? Si no te entregas a mí, ya tú sabes lo que va a pasar. Voy a buscar nuestra secretaria. Eso se llama acecho, acoso. Y eso es todos los días. Todos los días.